Oh, hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Cristian Reyes Carrasco y es un gusto estar con ustedes una vez más. Cualquier camino que transmitemos, necesitamos una ruta que nos señale el rumbo a seguir. En la comunicación política, el discurso ideal debe ser perfecto y atractivo para el público. Ojalá en las campañas los candidatos asesoren mejor. Los campechanos se lo merecen. Estas son algunas de las palabras con las que nuestro libro de hoy, titulado Letras con Alma, Sociedad y Poder en Campeche, y escrito por la licenciada Elda Clemente Reyes, quien por cierto es egresada de nuestra facultad en Ciencias Sociales, vengo a tratar de platicar un poco. El libro, por supuesto, fue escrito en México y lo más importante, en nuestro bello estado, por una campechana que nos ofrece una obra de género político bastante interesante y con la que la mayoría de los que viven y hacen parte en la sociedad del estado de Campeche podrán sentirse identificados y hasta personalizar una opinión bastante propia. Este título que tengo aquí en mis manos toma de manera reflexiva e incluso bastante apropiada un análisis del vivir político de nuestro estado en la actualidad y parecer conjugarlo en muchas ocasiones con la esfera nacional también, lo que produce un desarrollo bastante completo en la obra y provoca que nos llevemos algunos aprendizajes, así como también generemos debates acerca de todas las temáticas que vienen en el libro. Sinceramente, creo que podríamos ver esta obra como un panorama bastante fácil de entender o incluso una guía para comprender más sobre la política campechana. Acompáñenme, vamos a profundizar un poco más acerca de este libro. Me gustaría contarles un poco de la experiencia que tuve al conocer este libro. Tuve la fortuna de conocerlo en la universidad donde asisto, precisamente en la Facultad de Ciencias Sociales, en donde fue presentado por su autor. Cuando lo leí me pareció bastante interesante y sobre todo por mi pasión hacia mi propia carrera y a mi gusto pues por los temas políticos. El primer punto que me gustaría destacar de este libro es su desarrollo a través de 3 capítulos bastante certeros, de los cuales me gustaría hablar a medida de que vamos desarrollando el video. Bueno, pues para empezar, este título fue prologado por Enrique Pino Castilla y cuenta con pues no más de 119 páginas de la lectura por leer, ¿no? Lo que en mi opinión lo convierte en un libro bastante ligero para su revisión y lo hace más versátil, por supuesto. La propiedad con la que la autora nos habla hace que el lenguaje sea prácticamente familiar y eso también hace que la lectura pues sea más ligera, menos pesada y más fácil de comprender. En Campeche, los temas políticos y la controversia tanto estatal como nacional pues conviven día con día y lo protagonizan como parte de la sociedad. Su relación con esta última es bastante amplia, he de decirlo. Después de la llegada de la Cuarta Transformación y de la alternancia en Campeche, el panorama poco a poco fue cambiando, en cuestión política, claro. Y es por ello que nos enfrentamos a nuevos elementos cruciales, retos y diferentes puntos que abordar. Y precisamente lo que hace nuestra autora es tratar de recuperar o al menos tratar de englobar en este libro pues precisamente estos elementos de manera bastante concisa y en mi opinión pues bastante bien ejemplificada. Me parece bastante crucial pues la forma en la que lo hace y cómo se expresa pues sin tecnicismos, muy puntual, bastante bien expuesto las temáticas que aborda en este pues libro, un lenguaje claro y la forma en que realmente nos hace ver el cómo la política puede llegar a ser una temática que en realidad debería serlo así, pues bastante cercana a la sociedad y bastante certera, para decir verdad. Bueno, pero en fin, yo creo que es bastante introducción por el momento. Vamos mejor
a hablar más a profundidad de esta excelente obra. Como les mencionaba anteriormente, este título se divide en 3 capítulos fundamentales. Vamos a hablar un poco sobre el primero: comunicación y libertad de expresión. Este capítulo habla más que nada sobre cómo la comunicación en diferentes ámbitos se ha apropiado del escenario político en el país y sobre todo en el Estado. Me parece bastante interesante el cómo nuestra autora pues trata de decir que hoy los funcionarios públicos se encuentran ante una gran crisis de posicionamiento. ¿Y por qué? Pues sobre todo en cuestionamientos de comunicación, que por supuesto ya hoy por hoy pues forman parte de una gran forma de ver a la opinión pública, ¿no? He de decir que ciertamente las redes sociales han ido tomando poco a poco un lugar como medio de comunicación, pero en esta gran medida también ha provocado un caos de información, con noticias falsas, incertidumbre que claramente pues provocan más y más la polarización de la gente y pues más que nada de la sociedad campechana. Los conflictos que hay hoy en día para comunicarse entre las distintas partes y órdenes gubernamentales también forman un problema bastante evidente en nuestro estado, y a día de hoy hay tensiones entre ayuntamientos y nivel estado que desencadenan aún más consecuencias de la ineficiencia. Y prácticamente esto es lo que nos menciona nuestra autora en este libro, pues en la parte que se refiere en este sentido a las problemáticas que existen en la comunicación, sobre todo en la política actual. Mi parte favorita de la lectura de este capítulo, más que nada, pues es la que nos menciona el cómo debe ser la expresión de un político o la forma de expresarse de un político, incluso de cualquier persona que tenga contacto con el nivel social y sobre todo que sirva para el nivel social. Nuestra autora hace un énfasis en dejarnos algunos aprendizajes en cuestión de oratoria, pues de hecho la lectura lo menciona, pero también nos hace ver cómo un discurso debe de buscar la persuasión del público de manera atractiva, pero también desde la coherencia, obviamente, la empatía, la sencillez y sobre todo la transparencia, que yo creo que es una de las cosas o de los elementos que hacen falta más en los políticos actuales y de los cuales a veces podemos llegar a dudar o encontrarnos en conflicto principalmente. Yo creo que realmente nuestra autora sabe lo que está hablando en este sentido acerca de las partes de la comunicación oral. Y yo creo que estos tips que nos da la autora deben ser pues realmente aprovechados para quienes realmente tomen la lectura en su totalidad. Entonces pues es una parte de la lectura que pues nos da enseñanza que podemos aplicar en la vida cotidiana y en la parte de la vida real. Siento que la expresión y la libertad son elementos esenciales, pero obviamente la represión política puede ser una parte evidente en los regímenes políticos, incluso la manipulación de datos, la transversación de opiniones o la búsqueda del cumplimiento de una agenda política que ya está prescrita, pueden ser elementos que pueden discernir o más que nada pues obstaculizar esta parte de la comunicación hacia la sociedad y sobre todo en el ámbito político. Y aquí quiero dar pues más que nada mi opinión acerca de esta parte de la lectura. Siento que como ciudadanos debemos aprender a ver en este sentido todos esos elementos que nos va mencionando la autora a lo largo pues de esta obra, que pues forman parte del propio material individual. Es decir, quiero pensar que hay que aprender a generar debate, a cuestionar todo lo que el gobierno pueda realizar, pues al final pues son nuestros servidores públicos, ¿no? Entonces pues siempre hay que pues poner en tela de duda, pero por supuesto poner también como principal bandera la tolerancia en nuestros casos, y que de esta manera tengamos en consideración las demás opiniones de nuestros hermanos campechanos o de nuestros hermanos en sociedad. Entonces esta parte, este capítulo
me llama bastante la atención y es uno de mis capítulos favoritos, además de los otros dos, que pues realmente hace esta discernición entre pues lo que es el aspecto oral y lo que trae las problemáticas que hoy en día en nuestro estado se pueden manifestar de una forma u otra. Y pues yo creo que vale la pena en este sentido tratar de comprender, entender y reflexionar estas herramientas que también nos ofrece la autora para pues tener como una caja de pues instrumentos, ¿no? Para discernir en la comunicación oral y pues sobre todo entenderlo de una u otra manera. Bueno, ahora entramos en lo que es materia sobre la sociedad. Vamos a hablar, o la autora nos viene un poco a comentar sobre el cómo es el campechano y cómo es su forma de vivir ante los concesos políticos día con día y pues sobre todo elección a elección. Este capítulo, yo a manera de opinión puedo decir que es el más crítico de los tres. ¿Por qué? Porque expone las problemáticas del acontecer en nuestro estado y cómo la esfera de los elegidos toman el poder para sí. Aquí podemos visualizar y podría yo atreverme hasta decir que es una guía de entendimiento de cómo, ya lo había yo mencionado anteriormente, cómo se juegan esos papeles políticos hoy en día. Y es precisamente esos elementos que nos trata de mencionar nuestra autora los que se derivan en las páginas de nuestro libro, de nuestra lectura. Y pues veremos temas, vamos a empezar a ver temas, lo que nos parece bastante interesante, sobre las alcaldías, la capital del estado, las campañas, el poder legislativo, e incluso menciona partes del Congreso de la Nación. A mí me gusta mucho el cómo converge también con temas nacionales. Algo que podría criticar es que, aunque lo siento un poco sesgado en favor del presidente López Obrador, y déjenme decirles que esto es en mi punto de vista, creo que puede valer la pena hacer un discernimiento entre los puntos de vista que nos ofrece la autora, pues de hecho expone las propuestas del presidente, la lucha contra el robo de combustibles, algunas otras propuestas que ha venido haciendo a lo largo de la campaña de su presidencia, etc. Incluso, déjenme decirles, aquí existe en este libro una sección que habla sobre el proyecto del Tren Maya y cómo, según los puntos de vista de la misma autora, puede beneficiar al Estado. Ojo, es según los puntos de vista de la misma autora. Toca temas también, algo un poco tabúes, ¿no? Temas como la religión, las noticias falsas, las fake news. Toca, por ahí logré comprender algo un poco bastante polémico acerca del manejo de la pandemia en la administración que se tuvo, un poco también conspiranoico, tiene un sentido bastante amplio y diverso, ¿no? Bastante enriquecido, ¿no? Las problemáticas que tiene el Congreso, en fin, hay una variedad de temas que nos plantea la autora en este capítulo y que van enfocados en la política y cómo es esta estrategia y se construye durante el entendimiento y el discernimiento político-social en nuestro país y en nuestro estado. Si soy crítico y realmente no tengo ningún problema con serlo, realmente me gusta bastante dar mi opinión acerca de las lecturas que hago, y puedo decir que si algo realmente hace falta en ese sentido, en este libro en específico, es un poco la objetividad, o más bien no hace falta, sino que carecemos de presenciarlo. No quiero darme a entender en lo absoluto, no es mi objetivo. Hablo de que precisamente realmente hay veces durante el libro que la autora parece tener tintes color guinda, color de la administración actual, ¿no? En lo que trata de expresar, y sobre todo en este capítulo, el segundo en específico. Por supuesto que respeto totalmente el derecho a poder expresarse de un tema, y esto está puesto sobre la mesa en el libro, pero simplemente quisiera dejar en claro, para fines de lo que es
pues esta forma de discernir el libro, que para los lectores van a ver que están adeptos a encontrarse opiniones muy distintas a los que nos ofrece la lectura. Y por supuesto, es muy natural porque pues realmente son temas bastante polémicos. De hecho, la política lo es. Entonces, pues no me canso de decirlo, o sea, y no me voy a cansar de decirlo. El punto está aquí en el libro, y realmente los temas están. Acá lo importante y lo realmente válido es que debemos de generar debate, conciencia, reflexión ciudadana hacia estos temas que realmente vale la pena leer. Pues ya llegamos al final de nuestra lectura con este último capítulo. Ya acá es el punto más corto del libro. Es aquí ya en donde empezamos a ver una exposición un poco más reflexiva. Sigue siendo expositiva, pero es más reflexiva. Acá vamos a ver cómo la autora nos expone el estado de la forma en que la ciudadanía se encuentra ahora mismo con las aras de la participación ciudadana. Más que nada nos expone pues, los mecanismos que se han implementado en los últimos años y en esta administración, como los referéndums o consultas populares, como les conocimos hoy en día, ¿no? El tema de la revocación del mandato, entre otras cosas. Aborda pues la temática del papel de las mujeres en el poder. Esto me parece bastante interesante y una de las partes que más me gusta de la lectura. Pues sobre todo el cómo se desempeña la mujer en la política. Claramente la autora, al identificarse con este género, pues hace especial énfasis en exponer los aspectos positivos y cómo han estado ganando terreno las mujeres en este ámbito, con el empoderamiento, con la capacidad que se empieza a adquirir hacia la mujer política, y que por supuesto, y yo estoy convencido de manera personal, que pues las mujeres en la política son sinónimo de inteligencia, de experiencia, de prestigio, de credibilidad, y de capacidad total. O sea, es una forma de discernir otro tema más en los que pues realmente es importante generar debate, y más que nada que la ciudadana campechana pues pueda reflexionar e inspirarse a sí misma para pues formar parte de las esferas políticas en nuestro estado y de manera nacional. Y vamos a ver ya la última reflexión, la última opinión acerca de este capítulo. Me gusta cómo la búsqueda de la unidad como ciudadanos y como sociedad es una de las principales tesis de la autora. Y déjenme decirlo y expresar mi total acuerdo con este punto de vista. Yo pienso que la confusión y la división que cualquier agente externo al propio ciudadano pueda causar debe ser totalmente abolido, desquebrajado y sobre todo, más que nada, entendido y analizado para poder llegar a un acuerdo y consenso total en beneficio de nosotros mismos, la sociedad, los ciudadanos, el campechano común. La lucha está ahí entre poderes políticos, siempre y siempre va a estar. Y parece ser que el ciudadano es excluido y marginado, o al menos en Campeche lo es, de tal forma que nos vemos más polarizados que nunca. Yo creo, de manera real, que falta el cambio de percepción a favor del electorado y no de un candidato en específico. No, esas son politiquerías. Más que nada, el embrollo que puede generar las emociones, las pasiones y la determinación en la política debe de terminar totalmente cuando los intereses de la sociedad los estamos viendo que son lastimados y golpeados constantemente. Y esto es lo que hace bastante interesante al final, y lo deja al final la lectora como este completo término de tramaje, por decirlo así, este completo clímax. Y yo sé precisamente, y lo voy a decir acá, que la autora ve a la cuarta transformación como la esperanza del pueblo y lo refleja en sus palabras y en la forma en que lo menciona. Pero mire, yo creo que eso no debe ser tomado tan literalmente. ¿Por qué? Porque yo siento que el poder realmente sí está en el pueblo,
pero no reflejado de un movimiento que emane de la propia élite política, no. Y que además ha permanecido durante años. Solamente puede ser que a veces cambian de colores, que cambian de partidos, pero no, al contrario, debe emanar desde la propia sociedad. Y puedo coincidir que en este sentido hace falta una reflexión profunda, una reorganización e incluso una verdadera búsqueda de liderazgos que apoyen a la sociedad en Campeche y en México. Yo creo que esta sería mi reflexión final acerca de este capítulo y más que nada acerca de todo el libro en general, porque es que la autora lo supo conjugar bien, supo qué poner al final, supo qué realmente tratar de buscar en ese término, en ese clímax como ya mencionaba. Y es bastante interesante el libro y vale la pena totalmente seguirlo leyendo. Bueno, pues llegamos al final del video y pues este ha sido el libro que nos tocó analizar el día de hoy. Sinceramente creo que sí vale la pena leerlo en su totalidad, además de las reflexiones que yo les he dejado para que puedan comprender un poco, pero más que nada lo hago para llamar la atención, para que realmente busquen la lectura total del libro y que a partir de ello ustedes mismos puedan formar una postura propia, porque las temáticas que nos menciona la autora están aquí y son claras y están bastante bien seleccionadas también. Es cuestión de tratar de que en nuestra propia conciencia recabe lo más posible sobre la información que obtenemos de este título y pues la complete, la contraste y la desarrolle para beneficio propio. Eso sí, es decir, el libro es totalmente político, es totalmente social, por lo que queda a sobreentendido que de una u otra forma a veces los sesgos se producen y de manera natural, según sean nuestras ideologías, nuestra forma de pensar, y no es necesario luchar contra ello. Realmente yo no creo que haya que meternos en más dilemas, simplemente es necesario una forma de pensar en la que podamos coexistir todos ese tipo de realidades y de formas de ver al mundo. No importa tu ideología, realmente vas a disfrutar el libro, pero disfrútalo con madurez. Yo creo que es importante siempre disfrutar una lectura de manera en que ya sepas a lo que vas a leer, a lo que vas a tener, y pues tratar de entenderlo, de buscarle el jugo y de tratar de buscar tu beneficio de forma madura, en la que pues realmente puedas buscar pues un lleno total de conocimiento, ¿no? Entonces, pues yo no me quiero despedir sin antes volverles a recomendar el libro. Es un título muy digerible técnicamente, y cuando yo digo digerible me refiero a fácil de entender, sencillo de leer y para nada tedioso. Realmente son muy pocas páginas y los temas que trata son bastante completos, bastante certeros, bastante dinámicos, y pues hay veces que muchas personas lo piensan bastante para leer un libro y pues que no se atreven a incursionar en este maravilloso mundo de la lectura, pero yo creo que con si realmente te gusta la política, lo vas a disfrutar mucho. Realmente yo creo que sí puedes sacarle provecho a varios temas, a varias cosas, a varios puntos de vista de nuestra autora. Y por lo que pues ahora sí, sin más nada que decir, yo me despido recordándoles siempre que la lectura es el principal alimento de la vida. ¡Chao! Y hasta la próxima ocasión.